intención en esta mañana siempre debería de ser venir a exaltarlo a Él. Cuando digo exaltarlo a Él, no es a pedirle. Se vale pedirle. Sí, se vale pedirle. Pero tenemos toda la semana para pedirle. ¿O no? Porque yo le garantizo que los tiempos de exaltación a Dios, como los de la mañana, no voy a decir ninguno. La mayoría de los que estamos aquí no los sacamos entre semana. ¿Quién se atreve a decirme que es mentira? Gracias por no levantar la mano. Porque no usamos mucho tiempo en nuestra semana para adorarle a Él, para exaltarlo. Nuestra semana está, pero llena y saturada de necesidades, de angustias, de pensamientos que no nos dejan y nos impiden buscarlo a Él de la manera como tenemos que buscarlo. Lo amamos, sí, nadie está poniendo en duda eso. Sabemos cuánto nos ama Él a nosotros, sí, también, nadie pone en duda eso. Pero a veces en nuestras penurias, en nuestros tiempos, entre semana, medio lo recordamos. O tal vez solo cuando nos bajamos el dedo y recordamos que no era la palabra la que dijimos, la que teníamos que decir, que era otra, como un gloria a Dios o algo así. Porque, a ver, hermanos, cuando decidimos que Cristo entre a nuestro corazón, lo que tomamos la decisión fue decirle a Él: yo aquí estoy, te dejo mi corazón, te dejo todo mi ser, ven, habita en Él, desde adentro hacia afuera, para que tú seas el que mandes en mi vida, para que tú seas el que gobiernes en mi vida, para que tú tomes el control y hagas lo que quieras en mi vida. Muchas veces no nos dicen esto, ¿no? Nos dicen otras cosas que nos gustan un poquito más, ¿verdad? Como: Señor, dame, Señor, tráeme, Señor, hazme, dime, provee, sáname, dame de comer. Y empezamos en ese yoísmo, si existe ese término, ¿verdad? ¿Cómo? En ese yoísmo. O sea, yo y yo, como sea, pero yo. Y no le damos la oportunidad a nuestro espíritu de adorarlo y de exaltarlo. Y necesitamos eso, hermano. Necesitamos esos tiempos. Necesitamos esos tiempos. Bueno, hace ya bastante ratillo no hago lo que vamos a empezar a hacer hoy. Hoy vamos a empezar la carta de Tito. ¿Quién ha leído Tito? ¿Quién ha leído Tito? 2, 3. Es una carta súper fácil de leer. 3 capítulos. No sé exactamente cuántos versículos, no los he contado. Pero es una carta que usted podría leer fácilmente en 15, 20 minutos. A ver los matemáticos: 16 del primero más 15 del otro más 15 del otro, 30, 46 versículos. ¿Sí, verdad? Gracias. No. 46 versículos. Ni un salmo completo. Hay salmos más profundos, ¿verdad? Más grandes, más largos. Pero bueno, hoy vamos a iniciar Tito. Vamos a iniciar la carta de Tito. Dentro de las cosas, ¿por qué me gusta la carta de Tito? Es porque la carta de Tito es corta, es contundente y dice las cosas al grano. Como dirían los muchachillos, va así al grano. Hoy usan otras expresiones, pero va al grano. Pablo
enseñándole a Tito, escribiéndole a Tito, no anda por las ramas con Tito. No anda por las ramas, le va a enseñar qué es ser hijo de Dios y para qué es hijo él de Dios, a Tito. Y se lo dice así muy puntual, 1, 2, 3. Y también muy puntualmente le dice la misión, lo que tiene que hacer. No lo deja ahí a vaya pruebe, vaya haga. No, Tito, usted está aquí porque usted es esto y porque usted va a hacer esto para esto. 3 capítulos muy interesantes, 3 capítulos que a mí me encantan porque me gusta mucho la manera que Pablo habla, ¿verdad? La manera que Pablo habla, por ejemplo, un texto, un versículo, Pablo le dice a Tito, es que hay muchos obstinados. Me encantaría poder decir eso a mí, pero no lo hago. Yo estoy diciendo lo que Pablo está diciendo, ¿verdad? Todavía no puede tirar tomates ni nada por el estilo, porque Pablo está diciendo, hay muchos obstinados, habladores de vanidades, engañadores. Y ahí sigue. Pablo es muy directo. Y yo creo que la vida cristiana en nuestro tiempo peca por no ser directos, porque nos gusta que nos den atolillo con el dedo. Fácilmente nos gusta que nos den atolillo con el dedo. Pague hoy, no, compre en, ¿qué será? Octubre, y empiece a pagar en enero. Eso no es atolillo con el dedo, ¿verdad? O esa tarjeta tiene un cashback del 4% y usted va y compra y compra y compra y compra, porque al final le van a devolver un 4% en efectivo. ¿Qué le van a devolver? Nada, es lo que usted compró ya. Es atolillo con el dedo. Especialmente a nosotros los costarricenses, no nos gustan que nos digan la verdad en la cara. Somos intolerables a la verdad en la cara. Nos enojamos, nos molestan que nos digan la verdad en la cara, de buena o de mala manera. Más hoy, hermanos, y no voy a hacer política, me voy a bajar del púlpito. Más hoy, en la época en que estamos, donde todo el mundo está sacándose los trapos sucios en contexto y fuera de contexto. Tenga oídos con mucha claridad, pídale a Dios que Dios le dé la capacidad de oír la verdad, porque en medio de toda esta mentira que hay en nuestro país, en medio de toda esta maldad y este cochinero que se está dando, hay una verdad, y Dios es verdad, y Dios está en medio de todo eso, aunque usted no lo crea, porque Él dice que ama a Costa Rica, porque Él no ha dejado destruir a Costa Rica, porque Él todavía sigue amando a todos aquellos que crean en Él, sean costarricenses o no. Él sigue amando Costa Rica. Y si usted y yo amamos Costa Rica, aprendamos a oír con claridad. No nos aferremos a que porque es fulano o porque es aquel color o aquel otro color. Oigamos. A Tito fue llevado a ese lugar para que él dijera la verdad, para que él enseñara la verdad, para que él fuera ese baluarte de verdad que Pablo quería. Entonces, Tito, podríamos decir, esa carta a Tito es una carta que es una misión para todos. Déjeme devolverme un poquito. No es una misión solo para Tito, porque podríamos tomarlo como si fuera una misión propia, solo para Tito. Y yo dije, cuando empecé a ponerle títulos a la enseñanza,
Misión, todo lo que usted encuentra y todo lo que usted estudia, todos dicen misión para Tito, misión a Tito, misión a Tito. Pareciera como que la carta fuera solo para Tito, pero no es verdad. Los 3 capítulos son para usted y son para mí. Y la misión que Dios que Dios estableció para que Tito hiciera en Creta es una misión para usted y para mí hoy. Porque todavía hay gente que necesita de Él. Porque todavía hay muchos que no lo conocen. Porque todavía hay muchos que necesitan entregar su corazón a Cristo. Y mientras haya uno de ellos, usted y yo necesitamos ir y trabajar. Entonces la carta es una carta para todos. Es una misión específica para todos. Cuando usted lea a Tito, usted diga: Señor, esta es mi misión. Os voy a leer mi misión. Hablo un poquito de la carta y avanzo. Esta carta tiene un autor que es Pablo. Lo vemos en el versículo 1, cuando Pablo se nombra autor. Habla desde el momento, escribe en el momento en que sale de la cárcel allá en Roma, en capítulo 18 de Hechos. Llega a Creta, porque el destinatario o el destino de la carta es esta, la isla de Creta. Hay un lugar y una fecha más o menos establecida. El lugar donde posiblemente se escribió la carta es Macedonia. Eso lo podemos ver en el capítulo 3, versículo 12. Y la carta fue escrita, como dije, luego que fue liberado de su primer encarcelamiento en Hechos 28. Aparece Pablo ahí. Más o menos a grandes rasgos, esto es lo que podríamos decir de un resumen de la carta. Ahora, vámonos directo a la carta. Vamos a ir versículo por versículo. Usted mantenga su Biblia abierta. Si tiene sus notas para hacer, hágalo. Tome las notas que quiera, que pueda tomar. En primera instancia, entonces, el apóstol Pablo es el autor de esta carta dirigida a Tito. Dice el versículo 1: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Primero se menciona a él como autor, y el versículo 5 nos menciona Pablo y Tito trabajaron juntos en Creta, esparciendo, llevando el evangelio y plantando iglesias en la isla de Creta. Creta era más o menos la 4ª isla más grande en ese lado del mar. Pablo instruye y anima a Tito para que vayan a Creta para hacer lo que tenían que hacer. Habla que él es siervo de Dios. Dice Pablo, siervo de Dios. Pudo haber escogido otro título, pero escogió siervo de Dios por una manera significativa, porque el término que Pablo usa aquí, siervo, es más que un servidor común, es un esclavo. Es un término que se usa para llamar al esclavo, no solo a un siervo común, es esclavo. Y esto lo designaba como el esclavo más bajo. Habían esclavos de esclavos, habían esclavos que tenían cierta potestad, pero habían unos que eran los esclavos de los esclavos, piso de tierra hasta el fondo. Esto es lo que Pablo dice que es. Yo soy así con Dios, soy ese esclavo. Y dice que es apóstol también, siervo de Jesucristo y apóstol de Jesucristo. Esto también es interesante, hermanos, porque es un rol que solo Dios da.
El rol del apostolado es un rol que es dado por Dios para ser desempeñado o para desempeñar entre los siervos de Dios. El apóstol es el que sirve a todos los hijos o todos los siervos de Dios. Dios le pide o le dio este rol a Pablo de una manera especial para que pudiera desempeñarlo en medio de sus discípulos, en medio de su gente. El apóstol es un mensajero de Dios con un llamado especial y una función muy particular, ¿verdad? Al igual que Pablo, todos nosotros como hijos de Dios y miembros del cuerpo de Cristo debemos conocer nuestro llamado, nuestro propósito en el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros tiene una función en el cuerpo de Cristo. Pablo lo tenía claro, él es siervo de todos, es también apóstol, porque Dios lo llamó. Pero no un apóstol conforme a cualquier cosa, sino conforme a la fe y al conocimiento de la verdad. Porque él entendía que para poder obtener o poder cumplir con este llamado, primero era un llamado que venía de Dios, directamente de Dios. Y era una fe que compartía con todos los hijos de Dios. Yo no puedo autollamarme apóstol. Hay gente que sí lo hace, pero bueno, hay mucha tela que cortar acá. Yo no puedo llamarme apóstol. Yo sé que soy pastor. Y el hecho de que Dios ponga pastores alrededor mío para cuidar no me hace más grande que ellos o mejor que ellos. Y entonces yo no me puedo poner como apóstol. Este conocimiento, dice Pablo, que es conocimiento de la verdad. No solamente es conocer la fe, sino conocer la verdad. Yo puedo tener fe en mi Dios, pero conozco la palabra. Conozco la palabra. O fácilmente me engañan si no van a la palabra. ¿Estamos? No es solo fe, yo tengo fe en mi Dios, pero ¿cuánta verdad conozco? Ahora nosotros tenemos más verdad escrita que la que tenía Pablo. En aquella época la verdad escrita era reducida, pero en este momento usted y yo no podemos decir que somos engañados porque no conocemos la verdad. La verdad está aquí. Y por eso necesitamos entender cuál es nuestra misión, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro llamado? Para poder enseñar, para poder hacer lo que Dios nos manda. En el segundo versículo dice: Pablo apóstol en la esperanza de la vida eterna. Esa es una esperanza que tenemos gloriosa. Como hijos de Dios sabemos que tenemos vida eterna. Sí, tenemos vida eterna. Quiere decir que yo puedo morir, pero también tengo la garantía que voy a resucitar y voy a estar con mi Padre eternamente y para siempre. Esa garantía solamente los hijos de Dios la tenemos. Por eso Pablo dice: soy este siervo que tengo fe, que conozco la verdad y me esperanzo o tengo una esperanza en la vida eterna, en la vida del Dios eterno, porque eso es nuestra vida eterna. Dios viviendo en nosotros se vuelve una eternidad en nosotros. Ahora, esta vida eterna, este poder de Dios está conmigo. Y usted podría decir: ¿y entonces por qué yo soy tan débil? Porque tal vez no conoces toda la verdad, o porque tienes poca verdad, o conoces mucha verdad pero no la quieres aplicar. Voy a poner un ejemplo, tal vez muy para jóvenes, pero todos los jóvenes conocen que dice la Biblia: no os unáis en yugo desigual. Pero a muchos les vale. Es que en las iglesias no hay muchas muchachas o muchachos bonitos. Lo mejor está en la calle. No se preocupe, mami, yo voy a hablar con él y me lo voy a ganar para Cristo. O sea, que el cuerpo para Cristo, para usted, y el alma para él. Pero la verdad está aquí escrita. ¿Por qué fallan?
porque no se guían por la verdad. No os mintáis unos a otros, dice. Pero si a usted se le olvidó algo que tenía que hacer en la escuela dominical, ¿a qué recurre primero? A la verdad y decirle a la directora de escuela dominical: uy, hermano, perdón, es que se me olvidó. Uy, qué gacho. Usted sabe que yo le llegué a decir a la pastora que se me olvidó. Mejor le meto una yuca. ¿O no? ¿Y lo hacemos o no? Es más fácil. Pero eso no es lo que dice la verdad. La verdad dice que tengo que ser sincero, que tengo que ser honesto, que tengo que ser transparente. Pablo está diciendo: yo soy apóstol, acudo a esta fe que tengo, a este conocimiento de la verdad que tengo, porque sé que también voy a tener vida eterna. ¿Y por qué sé que voy a tener vida eterna? Vea qué bonito. Porque al cual Dios dice que no. ¿Qué dice? Que no. Miente. Dios no miente. Él prometió que vamos a tener vida eterna. Yo le creo. Él prometió que como hijo suyo, todo lo que yo necesitaría, Él ya lo tenía cubierto. Y yo le creo. Él prometió que va a estar conmigo siempre. Y yo le creo. Ahora, si Él está conmigo siempre y camina conmigo y está dentro de mí siempre, entonces ¿por qué a veces me siento solo? ¿Por qué me siento a veces con miedo en la soledad? Si no estoy solo. ¿O es que acudimos a otras cosas sin pensar que realmente el que dijo que iba a estar conmigo siempre no me ha dejado, aunque yo esté muertitititico de miedo? Estas son verdades que están ahí. Pablo dice: la cual Dios, que no miente, prometió una esperanza de vida eterna, una esperanza fundamentada no en ilusiones, sino en esa promesa de Dios, la cual Él dijo que iba a morir, iba a ser enterrado, pero también iba a resucitar al tercer día. Estoy yendo rápido porque estas cosas las conocemos un poquito más. Versículo 3. Pablo, apóstol, creía en predicar la palabra. No, él no dijo: soy apóstol y ahora como apóstol sírvanme. Ahora como apóstol, por favor, iglesias a donde yo voy a ir, la primera fila, póngale reservado, acolchonen las sillas, hagan algo porque el apóstol va a ir para sentarse al frente. Ténganle vasitos de agua con agua fría, con hielito y toda la cosa. Alguien haciendo un juego de pólvora. Tranquilos. Es porque ganó la CL ayer. Eso parece una risa de... Sí, ¿verdad? Digo yo creo que todos estaban esperando que la CL ganara. Por lo menos 15 goles. Y algunos quedaron desilusionados, solo le dieron 8. Pero ¿sabe cómo se sentirían o cómo se sienten los de Bahamas? Y es probable que dentro de ellos había algún hijo de Dios que hoy está así un poquillo apachurrado porque le clavaron 8. Dice: Pablo creía en la predicación. Vea lo que dice el versículo 3. A su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. ¿Qué dice la palabra con respecto a esto para usted y para mí? ¿No dice Mateo que nosotros tenemos que ir por todo el mundo y predicar el evangelio? ¿Es así lo que dice o no? ¿Verdad que sí? Hechos dice que seremos testigos. Y seremos testigos. O sea que el mandato de enseñar y de hablar la palabra no era solo para Tito o para Pablo, es también para usted y para mí. Necesitamos predicar la palabra, necesitamos hablar del mensaje eterno de Cristo, necesitamos que esa verdad de que Jesús murió y resucitó
que esa verdad de que Él está listo para entrar en el corazón y en la vida de aquel que cree en Él es una verdad, es una realidad, y necesitamos mostrársela a la gente. No va a ser solo. Esta verdad en ese tiempo corrió muy rápido porque había solo un idioma. Había un idioma en común. No habían muchas fronteras, no existían las vacunas, no existían los pasaportes. Entonces la gente iba y venía con mucha facilidad. Había una paz relativa, había una conciencia generalizada de la necesidad de un Mesías y un Salvador. Hoy no hay esta conciencia. No hay una conciencia que el mundo necesita de Dios. El mundo necesita cosas más importantes, como una batería eléctrica que no se acabe tan rápido. El mundo necesita un carro que no funcione con electricidad o con gasolina, ojalá solo con agua, o por la obra de Jesucristo, no sé qué están esperando. El mundo no está pensando en un Salvador y en un Mesías. El mundo está pensando en que la plata se está acabando, en que los intereses son muy bajos, en que la plata no alcanza para comprar la misma comida que comprábamos hace un mes, hace un año. El mundo está pensando que el COVID ya no existe, pero cada vez que nos da gripe nos da más fuerte que cuando era COVID. Nosotros, como hijos de Dios que tenemos a ese Salvador, necesitamos llevarlo a Él para que vean la realidad. Porque la realidad es que Cristo puede hacer la diferencia en la vida de cualquiera en medio de este mundo. Él no prometió que me iba a sacar de aquí, me iba a llevar a una isla donde todo era amor. Él sí prometió que a mí no me iba a hacer falta nada. Y que no importaba si yo ganaba 2,000 colones al mes o 100,000 colones a la semana. Y que no importaba si solo había un paquete de arroz o un saco entero de arroz. Nunca nos va a hacer falta nada, porque la alacena de todo hijo de Dios siempre va a estar con lo suficiente, no con el exceso de lujo. Va a haber siempre lo suficiente. Y usted no va a poder acostarse un día, ningún día, y reclamarle a Dios: Dios, hoy me falló con la comida. Estoy seguro que nadie lo ha podido hacer todavía. Pero no pensamos en esas cosas. Pensamos nada más en lo más grande. Pablo va de lo grande a lo pequeño. El mensaje para lograr ser un hijo de Dios corrió con mucha rapidez en la isla de Creta. Y se formó una iglesia. Versículo 4. Ese es el lector, Tito. Dice que es un verdadero hijo en la común fe. En la misma fe que tenía Pablo, la tenía Tito. La misma convicción que tenía Pablo, lo tenía Tito. Habla de la gracia, la misericordia y la paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Muchas veces en el libro de Hechos, que es donde más se mencionan a los que trabajaron junto con Pablo, Tito solo lo menciona una vez, el libro de Hechos. Pero en todo el Nuevo Testamento es mencionado más de 13 veces. Eso quiere decir que realmente Tito era importante para Pablo. Que lo que Dios puso en Tito para hacer era importante. Yo no sé cuántas veces habrá oído Dios mi nombre en el cielo. Que haya llegado ahí a alguien y que le haya dicho Dios: mira, ¿y cómo estás aquí? Es que era un pastor gordillo, calvillo, allá por el barco de Cartago. Eso sería más importante que cualquier milagro que uno pudiera, o que Dios pudiese haber hecho a través de las manos de uno. Pero gracias a Dios, gracias infinitas a Dios, que no sabremos eso hasta que estemos en el cielo. Porque uno podría tender a pensar que la iglesia más grande, que el pastor que tiene una comunidad más grande, es el pastor más importante en el cielo. Y no necesariamente es así. No necesariamente es así. Lo demuestra Pablo. ¿Quién más grande que Pablo?
Y Pablo dijo: soy siervo, soy esclavo de Jesucristo. Soy esclavo de Jesucristo. Pablo habla de Tito en Corintios cuando dice: no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. O sea, no tuve paz. Estuvo en Corinto y no lo vio y no tuvo paz. Otro dice en capítulo 8 de Corintios: Tito es mi compañero y colaborador para con nosotros. Es compañero, es colaborador. Tito caminó con el mismo espíritu de Pablo y la misma manera de vivir. En 2 Corintios me llama la atención esto. Pablo dice: rogué a Tito, en 2 Corintios 12:18, y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? Qué interesante, hermano, sería que Jesús bajara y nos dijera: mira, no sé, mira, Olman, camina igual que Jesús y en el mismo espíritu de Jesús. Porque yo no pretendo que usted me imite a mí, la verdad, no. Puedo ser un ejemplo y debería ser un ejemplo, pero usted tiene que imitar a Cristo, porque el único que no le falla es Él, ¿verdad? El único que no le falla es Cristo. Esto se volvió loco. Hágame un favor. Ya no sé ni cuánto tiempo tengo, hermanos, porque se acaba de volver loco eso. Páguelo. Ok. Entonces Pablo le habla a Tito como un verdadero hijo de él, en la común fe. O sea, tenían una misma fe, tenían una misma manera de ver las cosas, de entender lo que Dios quería hacer en Creta, porque ya lo había hecho en los otros lugares. Entonces Pablo le dice a Tito en el versículo 5: por esta causa, esta es la misión de Pablo para Tito. Esta es la misión de Pablo para Tito. Versículo 5, lo reta: por esta causa te dejé en Creta. ¿Cuál causa? La causa de Cristo. No la causa de ser apóstol y levantar ofrendas, no la causa de alguna otra, simplemente esta causa: muestre, enseñe, predique, viva a Jesucristo, que es el único que vale la pena. Ese es el reto. Lo hemos dicho nosotros en CCF, yo no me cansaré de decirlo. Nosotros hemos sido llamados a mostrar que hay vida en Jesús. Que cuando la gente nos vea, usted pueda decir: sí, es que yo tengo vida en Cristo. Es que usted anda muy alegre siempre, sí, porque la vida mía es Cristo. ¿Y dónde? En nuestra iglesia. Esto es lo que practicamos, esto es lo que creemos, esto es lo que somos. Y esto es lo que Dios nos manda a enseñar allá afuera. La causa de Cristo, el llevar el evangelio, 1 y 2, en el caso de Tito, era ayudar a los nuevos convertidos. Era levantar una iglesia, porque no había una iglesia. Pablo le dice a Tito: aquí hay que levantar la iglesia o las iglesias que sean necesarias. No es que ya hay una, ahora sí, quedémonos ahí. No, hermanos. El Guarco todavía necesita de gente que hable de Cristo. Barrio Nuevo todavía necesita gente que muestre a Cristo. Cacique, Fundación, Guadalupe, Pitaya, El Molino, Cocorí, La Esperanza allá arriba en el Guarco. Todavía hay gente que necesita de Cristo. Y nosotros tenemos una misión: ir.
Ir no a proselitismo, es decir, a traerlo solo para nuestra iglesia. Eso es bueno. Yo creo que a todos los pastores les gusta ver el templo lleno y las sillas bien llenas. Pero nuestra misión no es proselitista, nuestra misión es de convertir gente que no conoce a Cristo en hijos de Dios. Es traerle el evangelio a personas que no aman el evangelio, que no quieren nada con Dios, y mostrárselos y presentárselos para que se enamoren de Dios. Esa es nuestra misión. Están con nosotros, gloria a Dios. Se van a otro lado, gloria a Dios. Pero esto es lo primero que tenemos que entender. ¿Para qué? Dice Pablo. En este capítulo, en esta primera sección, hay 3 para qué. El primer para qué dice en el versículo 5, para que corrigieses lo deficiente. Tenemos claro que la misión es ir y llevar el evangelio. ¿Ven? Ahora, este evangelio con la predicación va a ayudar a corregir las cosas que son deficientes. Este término, corregir, bueno, es que déjeme, si no, no voy a tener paz, decir esto. Creta era conocida, la isla de Creta era conocida porque su gente eran mentirosos, flojos y desenfrenados. Ya lo dije, se tenía que decir y lo dije. Ese trabajo tenía que corregirse, porque el único que podía corregir esto es Dios, solamente Dios. Para corregirse lo deficiente, ¿verdad? La iglesia necesitaba un liderazgo, no había líderes. CCF necesita líderes nuevos también. Cada día necesitamos, unos van, otros vienen, pero cada día necesitamos. Yo no puedo seguir pensando en que se fue el que tocaba mejor, no sé, piano. Nunca hemos tenido pianista. Por eso lo puse de ejemplo. No podemos seguir pensando en que se nos fue fulano, perenzaje, que hacía, que no hacía. No. Dios lo llevó a algún otro lado. Ahora, ¿qué es? Que Dios quiere que aquí no haya pianista. Entonces, ¿para qué nos mandó uno? Ahí está guardado todavía. Dios quiere que haya pianistas, Dios quiere que haya una banda de música, Dios quiere que haya más maestros de escuela dominical, Dios quiere que haya más gente que cante, que haya más gente que predique. ¿Y dónde lo va a sacar? Vea el que está al lado suyo y dígale: Dios te está esperando. Porque no va a ir a sacarlo de allá. Bueno, puede allá y lo convierte y lo trae para acá, pero en este momento al que va a usar para ir allá es a usted. Al que va a usar para suplir lo que hace falta en el templo es a usted. Yo no puedo esperar que otro. En todo aspecto, hermanos, en todo aspecto. En aspectos de liderazgo, en aspectos económicos. Yo no puedo seguir esperando que Dios mande un milagro y que mande un millonario y mande plata para sostener su iglesia. No, lo trajo a usted porque Él sabe que usted puede hacerlo. Me dejó a mí porque Él sabe que yo puedo hacerlo. Pero es que lo que yo puedo hacer un poquito, délo. ¿Acaso Dios le dijo a la viuda que no lo hiciera cuando entregó lo único que tenía? Nunca le dijo que no. No, pobrecita mamita, no, usted no, porque usted no tiene mucho. Hasta la puso de ejemplo. Ok. Para que corrigiese lo deficiente. Este término de corregirse o de corrección es un término médico. La idea es una extremidad torcida, o un pie quebrado, un tobillo dislocado, o el hombro desmontado. Había que corregirlo, había que ponerlo en su lugar. Este es el término que Pablo usa, porque es doloroso. Toda corrección duele,
A usted no le gusta, hermano, que le diga el pastor o quien sea: hermano o hermana, viera que yo lo descubrí en una mentira, usted es mentiroso. Ese día se va de la iglesia, revienta sillas y hace espavientos, porque no nos gusta que nos corrijan. Lo peor que le puede pasar a un miembro de la iglesia es que el pastor lo cite a una reunión. Esa semana no duerme, aunque no haya hecho nada malo. Y usted llega a la reunión del pastor y llega con una tembladera y el pastor lo tiene ahí con un quequito, con un fresquito, con un cafecito. Ya averiguó si le gusta el tres leches o el arroz con pollo. Y eso es lo que le tiene para conversar con usted. ¿De qué? De todo y de nada. Pero usted llega temblando como un conejo, ¿verdad? Porque no nos gusta que nos corrijan. No estamos acostumbrados, hermanos, a que nos digan las verdades. Ahora, esto no quiere decir que usted tiene que pararse allá afuera y le diga lo que usted piensa a todo el mundo. No, tenemos que tener, realmente tenemos que tener a Dios dirigiendo. Por eso hay un líder, por eso Pablo le dijo a Tito, esta es la bronca más fea, le toca a usted. Le toca a usted. La orden fue muy clara y fue muy directa. Se necesitaba corregir lo que está mal. Y en nuestra iglesia todavía necesitamos corregir cosas. Tratamos de hacerlo con amor, pero no se extrañe si se llama para corregir. Dice versículo 5: para que corrigieses lo deficiente y establecieras ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Establecer ancianos, el término que usa Pablo acá para anciano no es viejitos, ¿verdad? Porque muchas veces es lo que anciano, así el mayor, el que tiene la barba más blanca. Sí, yo soy el más viejito de todos aquí. Se define más como el término de madurez, más madurez que vejera, ¿verdad? Porque hay unos viejitos que no son nada sabios. Hay algunos jóvenes que son muy sabios, que tienen una comunión con Dios muy clara. Entonces Pablo le dice a Tito: tú vas a tener que primero conseguir ancianos, es decir, gente madura, gente que tenga esa sensibilidad de conectar con Dios. ¿Usted ha conocido a alguno de ellos? Yo he conocido jóvenes, y en el trayecto de nuestra vida un par de niños, 9, 10 años, que en algún momento inclusive Dios los usó para decirnos a nosotros, a Ana y a mí, unas verdades muy ciertas que en boca de un niño de esa edad era difícil oír. No es que todos lo tienen, pero necesitamos entender. A veces la gente dice: ¿y por qué ponen a ese hermano a dirigir? ¿O por qué ponen a ese hermano ahí como líder? Es muy nuevo, acaba de llegar a la iglesia. Es que esto no se mide por el tiempo o por la ofrenda o el diezmo que usted da. Esto se mide por la madurez que usted tenga con Dios. Entonces el anciano puede ser un joven o puede ser un anciano. Ancianos y obispos tienen que ver con madurez. Es el mismo término que se usa en la Biblia para ancianos y obispos. Son los mismos. Pero también es el mismo término que se describe, de alguna manera describe a un pastor o al pastor de la iglesia. Y Pablo le dice: entonces usted tiene que buscar ancianos, establecer ancianos en cada ciudad, como yo te lo estoy ordenando. Y en cada ciudad, porque Creta era una isla bien grande, era famosa por tener bastantes ciudades. Pablo le está diciendo a Tito:
esta es tu misión en Creta, pero esta es nuestra misión en general para nosotros los hijos de Dios, de ir a buscar la gente que necesita de Cristo allá afuera. Y cuando allá afuera ya conocen del Señor y vienen a la iglesia, hay necesidad de ordenarlos y de buscar la manera de cómo ellos crezcan. La manera de hacer ancianos me llama la atención, ¿verdad? Porque no habla de democracia, no habla de comités, habla de que Dios habla al que Él elige. Y eso es una gran responsabilidad, de verdad. Es una gran responsabilidad. Yo he tenido, perdón el francés, que comerme unas broncas por tener personas al lado mío que nadie cree en ellas, solo yo. Y uno dice, pero es que mire, es que no, es que... Y usted tiene que luchar y luchar y luchar y luchar hasta que Dios saca bandera y dice, no, Tony, esto es así, ¡fum! Y demuestra lo que tiene que demostrar. Porque tampoco aquí quiero aclarar, ¿verdad? Para que no se crea que yo estoy diciendo que yo soy el ungido. Alguien lo dijo hace no mucho tiempo atrás, que pensaban que yo tenía un pensamiento de ungido, que yo era el único que podía tomar decisiones, que yo era el único que podía mover y quitar. Y nunca. Los que están con nosotros por ya más rato se dan cuenta que no es verdad. Cuando Dios me pone a alguien en mi corazón, vea, les va a costar quitarlo. Tendrá que venir Dios para decir, Tony, estás equivocado. Y asumo las consecuencias si me equivoqué. Pero muy pocas veces Dios me ha llamado la atención. Porque yo creía estar bien y no estaba bien. Entonces, lo que quiero decir es, no soy el gran ungido de Dios, pero sí soy la persona que Dios llamó hace más de 20 años a venir a este pueblo de Cartago para servirle. Y me llamó hace más de 50 años para servirlo. Y eso es lo que he hecho toda mi vida, servirle. No soy el sumamente especial, pero soy el que tiene la autoridad que Dios ha dado. ¿Está claro o no? Yo no quiero que usted se vaya con una idea o una mala idea. El pastor ahí dijo que él era doña toda. No es así. Pero no voy a permitir que hayan 5 o 6 que se crean pastores sin ser pastores, o que se crean ancianos sin ser ancianos. ¿Estamos? Dios pone el equipo de trabajo, es rico, y en este momento es un equipo de trabajo sabroso. Hay necesidad de más gente que llegue y aporte más ideas. Y usted tal vez estará pensando, ay, es que yo quiero, pero soy tan nuevo en la iglesia, soy tan nuevo en la congregación. Tranquilo, tranquila, hable, no se quede con eso en la boca. No fue por votación popular, no fue porque Pablo vivió en Tito a un seminarista, o a un hombre con plata, o a un hombre que tenía un liderazgo nato, era chistoso, gracioso, tenía el don de gente, un piquito de oro, dicen en Nicaragua. No. Dios escoge a quien Él quiere escoger. Dios llamó y sigue llamando a la gente, no por lo que la gente es, sino por lo que la gente tiene. No por lo que la gente tiene, perdón, es que lo dije al revés. Dios sigue escogiendo a la gente por lo que la gente es en esencia y no por lo que la gente tiene. Ningún título humano nos debería de deslumbrar. He visto
He visto congregaciones en donde llega un pastor, un hermano nuevecito, pero como es catedrático de la universidad, ya le dan el púlpito para predicar. O porque es abogado, ya entonces ahora sí, ese es el futuro pastor. O no sé, porque tiene otro título, otra cosa, y entonces inmediatamente, no. Dios llama a la persona, y yo esto lo he dicho muchas veces, porque Dios ve el corazón. Él examina el corazón. Algo que usted y yo a veces no logramos ver, pero Dios examina el corazón. Y como examina el corazón, Él lo llama por eso, porque sabe que su corazón va a responder cuando Él le dice venga, cuando Él le dice haga, cuando Él le dice vaya, cuando Él le dice hable. Él sabe que su corazón le va a decir sí, Señor, ¿a dónde voy? ¿A quién le hablo? ¿Qué hago? ¿Qué digo? Es lo que Dios está buscando. Gente que lo conozca, que sepa quién es, pero más que saber quién es que lo ha visto actuar en su propia vida. Yo sé que Dios me ama, y eso yo lo sé, pero lo puedo testificar después de tantos años de ser su hijo, porque nunca me ha dejado, porque nunca nos ha dejado. Yo sé que Dios es todopoderoso y tiene todo bajo su control, tiene todo en sus manos, y lo hemos visto en nuestra vida. Momentos que podían ser de muerte en algún instante, Dios lo transforma para su gloria y su honra. Un cáncer que pudo haber en su cuerpo pudo haberse desarrollado, Dios lo encapsula en una pelotita y lo tiene guardado dentro de su cuerpo, para que en algún momento dado Dios use a algún médico y lo saca, pero la gloria es de Dios y no es del médico. Ese es Dios. Yo debo de creer que Él es el Todopoderoso, que Él es el único, y que Él dijo que lo que Él dijo con respecto a nosotros siempre se va a cumplir. Siempre. Nada de lo que Dios tiene para nosotros no se va a cumplir. Por eso me encanta ese versículo. Yo soy Dios, dice Él. Mi plan, no el suyo y el mío. El mío tal vez era tener una casa a esta edad, o tener una finca a esta edad, o tener, no sé, una Ford 250 turbodiesel ahí, extra cabina, que haga escándalo. Tal vez era mi plan, o haber completado un doctorado en divinidades, no sé. Pero ¿sabe qué? Yo lo único que le digo, Señor, tu plan permanezca en mí. Déjame soñar, porque podemos soñar. Él no nos cobra por soñar, pero nos ubica. No, Tony, no es esto que tú quieres, es esto que yo tengo para ti. Y listo. Y yo le creo a Dios y voy caminando. En eso Dios es especialista con cada uno de nosotros. Con cada uno de nosotros. Mi plan, dice Dios, va a permanecer. Y termina diciendo, y voy a hacer todo lo que quiero. No importa si tú no quieres, yo lo quiero. Un pequeño ejemplo: Jonás.
¿Se acuerdan la historia de Jonás? Jonás le dijo: mira, ve a aquel lugar porque necesito que les hables de mí. Y él dijo: no, porque esos son esto y son lo otro, y no, yo no quiero hablarle a ellos porque es capaz de que hablo y se arrepienten y tú los vas a perdonar. No, yo me voy. Y se fue y se montó en el barco, y estando dentro del barco, la barca, el mar ya no sabía qué hacer, y él sabía que el mar estaba así por culpa de él, por la decisión de él, y tuvo que arrepentirse. Y ¿sabe qué tuvo que hacer? Tirarse al agua, porque él sabía que el problema del mar era él. Ay, hermanos, ¿cuántas veces en nuestra vida, en nuestra familia, hay problemas que sabemos que es nuestra responsabilidad, pero que no estamos dispuestos a pedirle perdón a Dios? Porque eso es desenmascararnos. Eso es echarnos y entender que es mi culpa. Jonás lo entendió, le pidió perdón a Dios, se tiró al agua. ¿Y qué llegó? ¿Qué fue lo que llegó? ¿Qué fue lo? Una ballena, un gran pez. Yo quería oír la ballena. Un gran pez se lo tragó. Gracias, hermano. Un gran pez se lo tragó y lo fue a escupir. ¿A dónde lo terminó de escupir? En donde él no quería estar. Hediondo a saliva, hediondo a pescado, humillado porque salió de un gran pez. Ese es Dios. ¿De qué estás huyendo? ¿De qué le estás huyendo a Dios? ¿De qué le estás huyendo a Dios? ¿Tenés temor de moverte para uno, para otro lado? ¿Has estado pidiéndole a Dios dirección para cosas en tu vida? Yo le digo esto: hágalo de Jonás. Entienda lo que no es de Dios y apártelo. Y cuando encuentre la causa de Dios en tu vida, simplemente abrácela y tírate al agua como Jonás. Jonás sabía que Dios no lo iba a dejar ahogarse, porque ya se había arrepentido y Dios lo iba a salvar. Muchas de nuestras penurias es porque no reconocemos que el Dios que está en mí no es el Dios que está actuando, sino que yo estoy actuando por mí mismo. Pedamos perdón. Cierre sus ojos un momento. Qué bueno es estar en tus manos, Señor. Qué bueno y sabroso es saber que tú tienes el control de nuestra vida. Ayúdanos, Dios, en esta semana a escuchar con atención tu voz para saber qué debemos hacer.